Mentiroso, que eres un mentiroso. ¿Qué ocurre? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres Peter Molyneux? ¡Eres un mentiroso! Le dijiste a la gente que el multijugador de Magic Carpet tendría hasta 60 jugadores, que Fable tendría un mundo persistente donde a cada acción cambiaría la experiencia. Y no me hagas hablar de Milo. Bueno, tal vez se me haya ido un poco la mano con el marketing, pero recuerda mis primeros juegos, llenos de alegría, que ofrecían una gran experiencia de usuario. ¿Acaso eso importa? Es importante, porque mis juegos se han emocionado y divertido a gente por todo el mundo. ¡Wow! ¡Más convencido! Pues vas a alucinar con mi nuevo juego, Masters of Albion. ¿Jugaste a Legacy? ¿El qué? Nada. Algo totalmente nuevo. Por eso hoy, en Ficción Digital, la saga Theme. Hype like Molyneux. Acompáñanos en esta historia porque tiene tela. Estamos en 1982 y un jovencito está haciendo su buzón más grande porque espera que su videojuego, The Entrepreneur, un juego de texto que simula la creación de un negocio, va a ser tal éxito que su buzón será incapaz de contener tanto pedido. Un mes más tarde había vendido 2, uno a su madre. Y el jovencito dejaba descorazonado el mundo de los videojuegos para crear Taurus Impex Limited, una compañía de exportación de judías a Oriente Medio. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando Commodore International Corporation, una de las compañías pioneras en los protoordenadores personales, confundió el nombre de la compañía de nuestro héroe por el de Taurus, una conocida empresa de desarrollo de aplicaciones de red, y dio 10 ordenadores Amiga gratis a nuestro vendedor de judías? Había nacido un liante, y su nombre era Peter Molyneux, una figura clave en el mundo de los videojuegos por su creatividad, su creación de mundos y dinámicas de juego, y por vender motos como camiones. Junto con su compañero de fechorías, Les Edgar, Peter y él montaron el estudio de videojuegos Bullfrog Productions en 1987, sin conocimiento alguno en programación o diseño, pero con varias ideas que fueron abriéndose paso en la historia del sector. Tanto que 8 años después, Molyneux y compañía eran vicepresidentes de Electronic Arts. Pero ya basta de historia. En 1994, y bajo el ala de EA, Molyneux saca al mercado uno de sus mejores juegos, Theme Park, un título que simulaba la creación de un negocio. Un momento, ¿dónde he escuchado yo esto antes? Porque espera que su videojuego, The Entrepreneur, un juego de texto que simula la creación de un negocio... Sí, amigos, parece ser que Peter quiso darle una vueltita a su primer título y unirlo con una de sus grandes pasiones, los parques de atracciones. ¿A quién no le va a gustar? Y es que Theme Park no es un juego de creación sin más. Es un intrincado título que esconde un complicado sistema de administración de empresas en las que gestionar el personal de seguridad, limpieza, mantenimiento, entretenimiento, el precio de las entradas y de la comida, las colas, el sabor de los perritos calientes... ¿A quién no le va a gustar? Así como la felicidad de los visitantes y la comodidad de sus trabajadores, que se pueden poner en huelga si les tratas como en el mercado. Mercadona. El objetivo es convertir nuestro parque de sueños en un negociazo redondo que puede venderse para comprar otro parque de atracciones en otro lugar del mundo. Para conseguir realismo, el equipo de producción viajó por todo el mundo visitando parques de atracciones, tomando notas y grabando sonidos típicos de estos lugares de ocio. Molyneux quería un diseño colorido y feliz, parecido a un mercado japonés. Y pese a las críticas y poca convicción del equipo, logró sacar el juego tal y como lo había diseñado. El resultado, todo un éxito. 15 millones de copias vendidas alrededor del mundo, un exitazo en Japón y en Europa, con increíbles críticas que elogiaban su estilo cartoon, y las revistas especializadas comenzaban a nombrarlo como el SimCity divertido. Los ports empezaron a sucederse y pronto apareció en todas las consolas del momento, así como Amiga, Atari, Mac, 3DO, encontrando un gran aliado en la nueva y flamante PlayStation. Theme Park estuvo 4 años seguidos en las listas de mejores ventas de Europa y se convirtió en un clásico de culto, aunque, con las mismas, fue todo un fracaso en Estados Unidos. ¿Fue por falta de realismo?
¿Por los gráficos coloridos infantiles? ¿O tal vez por tener uno de los finales más depresivos de la historia? No lo sabemos. Pero a Molinex le dio igual, porque tenía otra idea en mente. ¿Qué es lo segundo que más le gusta a los amantes de los parques de atracciones? Un imperio romano del siglo I. Efectivamente. Los hospitales. Y así, en 1997, surgió el sucesor de Theme Park, Theme Hospital. Otro simulador de negocio desarrollado por Bullfrog Productions y publicado por Electronic Arts, que nos pone en la piel de un director de hospital que tiene que atraer a toda una plétora de pacientes con las enfermedades más absurdas posibles. Dividido en niveles, Theme Hospital nos pedirá conseguir unas metas específicas en las que podemos encontrar lograr que un número de pacientes sea curado en nuestro hospital, que no haya cierto número de muertes, lograr aumentar los ingresos, mejorar la reputación. En cada nivel competiremos con otros 3 hospitales controlados por el juego y tendremos que alcanzar los objetivos antes que ellos. Cargado de una alta dosis de humor negro, o, como llamaríamos ahora, la típica falta de escrúpulos de cualquier seguro privado, Theme Hospital premiará la ocultación de epidemias, el enviar pacientes a casa o a hospitales de la competencia para que se mueran allí. Todo mientras vamos invirtiendo en mejorar nuestro plantel de doctores, enfermeras, bedeles e instalaciones en general para el tratamiento de enfermedades. Cuanto mejor sea nuestro hospital, más gente podremos salvar, pero en caso de no tener el equipo adecuado, tendremos que decidir si estudiar su caso o mandarle a casa y que no moleste, como a ciertas 7.291 personas que yo me sé. No hay tal orden, hay una filtración de un borrador. Como en su referente, Theme Park, Theme Hospital basa gran parte de su jugabilidad en la microgestión que hagamos de nuestro negocio. Tener unos mínimos para la gestión de pacientes, que los bedeles tengan limpios los pasillos, la temperatura del edificio o el acceso a los aseos son gestiones importantísimas que nos llevarán incluso a lidiar con los ministros de Sanidad para comprobar el desarrollo de nuestro negocio. De nuevo, el equipo creativo se desplazó a diferentes hospitales para tomar notas, pero pronto se dieron cuenta que esta vez no colaría aquello de ponerles colores y que parezca un mercado japonés. Los hospitales son sitios serios y todo lo contrario a lugares divertidos. Por lo que recurrieron a crear enfermedades absurdas y, de nuevo, al estilo cartoon que tan buen efecto generó anteriormente. El resultado, otro éxito comercial, con más de 4 millones de copias vendidas y el beneplácito de la prensa, aunque generó bastante polémica entre las asociaciones británicas por su excesivo humor, y fue considerado una falta de respeto a los profesionales médicos. Si bien es cierto que Molinex salió del proyecto en cuanto probó la idea, el bueno de Peter comentó que en todos los parques de atracciones surgen problemas y que los visitantes accidentados en nuestros parques acabarían en ciertos hospitales, generando un guiño entre los dos títulos que nunca se llegó a producir. Molinex estaba en la cima y su compañía Bullfrog Productions estaba llevando al mercado juegazo, gracias, en parte, a la distribución que realizaba Electronic Arts. Así que nuestro amigo Peter se enfocó en su siguiente joya, Dungeon Keeper, y fue Electronic Arts quien comenzó a hacer lo que mejor se le da: exprimir franquicias hasta que no quede gota alguna de originalidad. Tras el éxito de la saga Theme, y debido al gran interés que tuvo el título del parque de atracciones en Japón, en 1998 Electronic Arts lanzó en el país del sol naciente, y solo para PlayStation, un mojón llamado Theme Aquarium. Un simulador de negocio en el que montaremos un acuario. Y por lo que sea, nadie quiere volver a hablar de esto. Ya con Molinex fuera de juego y con la saga Theme empezando a perder su esencia y lógica, en 1999 se lanzó Theme Park World, la continuación de Theme Park, que en Estados Unidos se llamó Sim Theme Park, en una clara unión con la franquicia SimCity, que además de vivir un momento dulce, estaba a punto de explotar con los Sims. Unos gráficos 3D,
nuevas atracciones, unas mecánicas más o menos parecidas e implementadas, y un modo online donde se podía votar por los mejores parques y ganar premios, no fueron suficientes para ponerse a la altura de su predecesor. Sí, el juego fue el 8º título más vendido del año 2000, pero no terminó de aportar nada nuevo. Pero Electronic Arts no acepta un no por respuesta, y en 2001 volvió a exprimir la saga con Theme Park Inc., un último intento de retomar el éxito pasado. Títulos como Roller Coaster Tycoon, que, siendo un juego totalmente diferente, tenía la temática de los parques de atracciones en común y se estaba convirtiendo en un éxito por esas fechas, hizo que Theme Park Inc. terminase de perder su esencia y ya no solo es que fuese conocido como Sync Coaster en Estados Unidos y Australia, sino que copió el look y algunas formas del juego de Tycoon. Theme Park Inc. cerró la saga Theme, perdiendo el nombre, siendo absorbido por el nuevo gigante de la simulación, Maxis, y borrando Bullfrog y todo el legado de Molinex del mapa. Su dificultad hizo difícil acceder a nuevos jugadores, y su necesidad por cumplir objetivos hizo alejarse a muchos de los fanáticos de la saga. Y así Molinex se fue a jugar con las ilusiones y sueños de los jugadores de Microsoft, y Electronic Arts siguió sacando títulos pay to play para sajar a sus usuarios. ¡Se abren! Y así, la historia de la saga Theme terminó, dejándonos a todos con mucha ilusión por versiones que no llegaron a ser lo que esperábamos y hypes que no terminaron de concretarse nunca, pero que recomendamos desde Ficción Digital.